Hola, sean todos bienvenidos a nuestro siguiente tema del curso Manejo Avanzado de Heridas. El día de hoy veremos úlceras por presión, valoración y tratamiento. Recordemos que la piel es un órgano vital. Se compone de diversas capas como la epidermis, dermis e hipodermis, cada una de ellas con células que le van a brindar una función en específico. Este órgano vital además es vulnerable, sobre todo en aquellos pacientes con edades extremas como los niños recién nacidos o los adultos mayores. La piel se ve amenazada por diversos factores. Los daños más comunes a la piel son la dermatitis asociadas a la incontinencia, la maceración por un exceso de humedad, cerosis por todo lo contrario, una falta de aporte de humedad, quemadura por efluente en el caso de las ostomías de eliminación, rasgadura, daño por adhesivo y lesiones por presión. Todos estos daños a la piel, que de hecho debo mencionar son completamente prevenibles, tienen implicaciones, merman la seguridad del paciente que se encuentra a nuestro cuidado, hacen deficiente la calidad del cuidado cuando se presentan estos factores, generan dolor en el paciente, generan un disconfort importante, generan un daño tisular profundo, exponen al paciente a patógenos y elevan los costos. Estos eventos adversos son completamente prevenibles y tienen todas estas implicaciones ya mencionadas. La seguridad de la atención se ve mermada. Es por ello que ha aumentado el interés por las lesiones por presión y el manejo eficaz que les proporcionamos. El 95% de las lesiones por presión se pueden prevenir. Parte del diario hacer de la enfermería es evitar sucesos negativos y no deseados. Esa es la primera línea de defensa en una organización sanitaria. Estas líneas son dictadas por la Joint Commission International Center for Patient Safety o la Asociación Internacional para la Seguridad del Paciente. La úlcera por presión consiste en un daño a la piel y tejidos anexos como resultado de la compresión generada mediante la presión, fricción o cizallamiento entre una protuberancia ósea y los tejidos que están próximos a ella, generalmente cuando la presión se prolonga. La compresión lo que hace y lo que ocasiona es reducir el flujo sanguíneo capilar de la piel y los tejidos subyacentes. Esto produce isquemia, necrosis y la pérdida de la arquitectura tisular, es decir, se pierde la integridad de los tejidos y de la piel. La fisiopatología de las úlceras por presión es la siguiente. El aumento de la presión en los capilares por un tiempo prolongado va a desencadenar un proceso de isquemia. Esta es la pérdida de la perfusión tisular. Y en un tiempo más prolongado va a ocasionar la muerte celular o necrosis. La respuesta orgánica para compensar esta situación es la vasodilatación y el enrojecimiento o la hiperemia. Como pueden observar en la siguiente imagen, la presión capilar tanto de las arteriolas como de las vénulas es la siguiente. La presión capilar arteriolar o de las arteriolas es de 32 milímetros de mercurio, mientras que la presión venular es de 16 milímetros de mercurio. Esto es importante por la presión que tienen cada uno de estos vasos sanguíneos. La progresiva hipoxia produce una muerte irreversible de las células de la piel y va a generar una necrosis. Recordemos que la piel tiene diversas capas y esas capas tienen células especializadas que le van a dar funcionalidad a la piel. Una presión externa de 70 milímetros de mercurio mantenida durante más de 2 horas puede resultar en un daño irreversible. Recordemos que la presión arteriolar es de 32 milímetros de mercurio y la presión venular es de 16 milímetros de mercurio. Una presión de 70 milímetros de mercurio, por lo tanto, me va a generar este daño celular irreversible. Veamos ahora cuáles son las presiones que se generan en la piel ante las diferentes posiciones. En una posición supina o prona, es decir, cuando estamos acostados, se genera una presión de hasta 300
milímetros de mercurio. Asimismo, cuando estamos sentados, se genera también una presión de hasta 300 milímetros de mercurio, según las guías de práctica clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para la prevención, diagnóstico y manejo de úlceras por presión. Vean que ambas posiciones, tanto supina como sentado, si no tenemos una adecuada movilización, generan presiones de hasta 300 milímetros de mercurio. No debemos olvidar que la presión arteriolar es de 32 milímetros de mercurio y la presión venular es de 16 milímetros de mercurio y solamente se requieren 70 milímetros de mercurio para producir un daño tisular irreversible. Si tenemos a nuestro paciente sentado o acostado por un tiempo mayor a 2 horas, podemos empezar a producir úlceras por presión. Existen factores de riesgo tanto extrínsecos como intrínsecos para el desarrollo de estas úlceras por presión. Dentro de los factores extrínsecos se encuentra la presión directa, la cizalla, la fricción y el microclima o la humedad constante. Factores de riesgo intrínsecos como la edad del paciente, recordemos que edades extremas generan un alto riesgo de úlceras por presión. Dispositivos terapéuticos como las férulas generan riesgo de úlcera por presión, así como las edades en los recién nacidos, los dispositivos de monitorización, como los sensores del monitor. Dentro de los factores extrínsecos, la aparición de úlceras por presión se generan por 3 tipos de fuerzas: la presión, la fricción y el cizallamiento. Y a continuación explico cada una de ellas. La presión es esta fuerza que actúa de forma perpendicular a la piel. Vean que en una posición acostada o una posición supina, el hueso del sacro va a generar una presión sobre la hipodermis, dermis y epidermis. Entonces vean que tenemos la presión del plano duro del hueso contra el plano duro del colchón, ¿sí? Entonces aquí lo que se está haciendo es que se está comprimiendo la piel y se está generando una pérdida de la perfusión. A tiempo prolongado, una isquemia, y en un tiempo mucho más prolongado, una necrosis de este tejido. Observen en esta imagen inferior cómo se genera ante esta presión un aplastamiento de las estructuras vasculares, sean arteriolas o vénulas, y los capilares, que es lo que va a llevar a generar esta hipoperfusión, isquemia y posteriormente la necrosis. Veamos qué es lo que sucede en la piel sana. La capa subcutánea contiene vasos sanguíneos y grasa amortiguadora. Tenemos la dermis, en donde se forman las nuevas células. Tenemos glándulas y tenemos epidermis. El paciente está acostado o en una posición de cúbito supina sobre un colchón o sobre una superficie dura, y tenemos el hueso. Tenemos 2 flechas entre sí que nos indican presiones tanto de la superficie que se está ejerciendo como del hueso. Entonces surge un atrapamiento. Si tenemos una edad extrema en la cual existe un adelgazamiento de las capas cutáneas, como el recién nacido o el adulto mayor, esta presión va a ser mucho más importante. La capa subcutánea contiene menos células grasas y son más planas en una piel frágil como en la del adulto mayor o del recién nacido. La dermis produce células más lentamente. Los huesos sobresalen, hay menos glándulas sudoríparas y menos lubricación de la piel, y la epidermis está muy seca y pierde capas celulares. Recordemos que la epidermis tiene bastantes capas celulares, pero en un adulto mayor o en un recién nacido no hay tantas capas amortiguadoras. Entonces, aquí las presiones tanto del peso del cuerpo y del hueso, como de la superficie que también está ejerciendo una presión, va a ser mucho más importante. Entonces debemos de considerar que tanto adultos mayores como recién nacidos tienen mucho mayor riesgo a una úlcera por presión. Otro factor extrínseco es la fricción. La fricción se define como la fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel. Esta produce roces por movimientos o arrastres. Estos roces se generan en zonas de protuberancias óseas como los omóplatos, la cadera
los talones y los dedos cuando raspan en la superficie con la ropa de cama. La fricción o roce entre la piel y un objeto externo al organismo como las sábanas, tubos de drenaje, catéteres, generan aumentos en la temperatura cutánea y posteriormente generan ampollas o flictenas que van a derivar en pérdidas de la epidermis. Cuando hay una fricción, vean que si bien no hay un aplastamiento o no hay una compresión directa sobre los vasos sanguíneos, hay un desprendimiento de las capas más superficiales de la piel y a tiempo prolongado eso va a generar una úlcera por presión. También es importante que cuando subimos al paciente que está acostado, que está en decúbito supino, cuando lo subimos en la cama, no hay que arrastrarlo, hay que tratar de levantarlo con nuestra mecánica corporal para evitar que se generen estas fuerzas de fricción.